Hi, how are you? Well, today we'll talk about a very important topic, and this topic is why is English considered an easy language to learn? For some people, it may not be so easy, but in fact, English has a lot of, let's say, important characteristics that make it an easy language for people who speak Spanish. For example, today I'll talk about grammar. And when I talk about grammar, I will mainly talk about verb tenses and verb forms. In English, as compared to Spanish, we have a lot of easy things, like for instance, verb forms. Bueno, vamos a hablar un poquito en español para los que no me comprendieron todo en inglés. Hoy hablaremos sobre por qué se considera el inglés una lengua fácil de aprender, sobre todo para las personas que hablamos español. Una de las razones es porque el sistema de tiempos verbales y las formas verbales del inglés es muy sencilla en comparación con la lengua española o el francés u otras lenguas. Bueno, vamos a ver por qué. En el caso del inglés, el verbo en presente es igual para todas las personas excepto para la tercera persona del singular. Es decir, usted ve el verbo y lo identifica inmediatamente porque no tiene más conjugaciones. Simplemente esa tercera persona del singular, es decir, cuando el sujeto es él o ella, he or she, se le agrega una S al verbo y ya logramos conjugar el verbo para la tercera persona del singular. Por ejemplo, I'm going to give you an example. The verb I live. I say, I live, we live, they live, and we also say, for the third person singular, we say, she lives and he lives. I live in Colombia, you live in the United States, or they live in Mexico, and let's say she lives in Colombia as well, or maybe he lives in Germany. So he lives, she lives, I live, you live, we live, and they live. But in the simple past, it is even simpler. Es mucho más fácil todavía en el pasado, porque el verbo en el pasado es igual para todas las personas. Ni siquiera tenemos esa S de la tercera persona del singular en el presente. En el pasado el verbo se conjuga igual para todos. Imagínense que en español nosotros decimos yo viví, ella vivió, ellos vivieron, ustedes vivieron. Fíjense cuántas formas diferentes en el pasado del verbo vivir en español. Sin embargo, en inglés todo es lived. I lived in Mexico, she lived in Colombia, we lived in the United States. Let's say you lived in Canada. So you see it's the same verb in the past for all subjects. Very easy. Now, vamos ahora a hablar un poquito acerca de los llamados tiempos perfectos, ¿ok? Que son aquellos, por ejemplo, cuando uno dice en inglés, I have lived in Colombia for 7 years, or she has lived in Mexico for 3 years. As you can see, the form of lived is the same, and it is also the same as in the simple past. Very easy. Fíjense que aquí los llamados participios, pues en los verbos regulares en inglés son exactamente igual al verbo conjugado en pasado. Algo realmente que lo hace mucho más fácil que en otras lenguas como ocurre en nuestro español. Pero veamos también en otras situaciones cómo las formas verbales del inglés siguen siendo tan sencillas. El inglés no tiene para el subjuntivo un sistema desarrollado de formas verbales, simplemente usa las mismas formas verbales del indicativo. Por eso cuando uno expresa un deseo, ese en español ojalá, que en inglés se dice I wish, el verbo que viene después va en pasado. O sea, es la forma de pasado, aunque no se refiere realmente a una expresión de tiempo pasada. Entonces, por ejemplo, yo podría decir I wish I lived in Canada. Ojalá viviera en Canadá. Fíjese cómo ese viviera se dice con la forma del pasado, I wish I lived in Canada. Okay? So that's also very easy, as you can see. Otra forma en la que nosotros nos damos cuenta de lo sencillo que es el sistema de las formas verbales del inglés es cuando expresamos condiciones. O sea, la condicional, por ejemplo, yo podría decir, if I lived in Germany, I would speak German. Si yo viviera en Alemania, pues entonces hablara alemán. So if I lived, y se usa la forma del pasado. If I lived in Germany, I would speak German. But also, I can say, for example, si yo hubiera vivido en el Reino Unido,
yo tuviera un acento británico. ¿Y cómo diríamos eso en inglés? Pues muy fácil. If I had lived in the UK, I would have a British accent in my English. You see? So in English, we have very few forms for the verbs, and we use them for the indicative mood, but also for the subjunctive. So very easy. Now, one thing that may not be too easy is the fact that we have in English irregular verbs. O sea, algo que puede hacer que no sea tan fácil, los verbos en inglés, es que algunos verbos son irregulares. Y esos verbos irregulares siguen teniendo igual la misma forma en el pasado para todas las personas, pero no se parecen a veces al presente. Y tenemos una forma del verbo en presente, después cuando va al pasado es otra, y cuando va al participio a veces es otra. Por ejemplo, el verbo speak, que significa hablar. Speak, present, spoke, past, and spoken is a participle. Okay? So, speak, spoke, spoken for the same verb, but it doesn't change from one person to another. So, this is all for this part of our, let's say, section on how easy English is. And I am sure you have enjoyed this presentation, and we'll continue talking about this topic in future videos. See you soon. Bye-bye.